Muy buenos días, traders. Aquí Franklin para un análisis premercado más para el día de hoy, miércoles 25 de mayo del 2022. Entonces vamos a simplemente en la parte más macro, simplemente a dar contexto. No vamos a quedarnos mucho tiempo en la macro. Por ejemplo, en la semanal tenemos entendido que ya llevamos aquí alrededor de más de 8 semanas bajando. Entonces, y aquí lo importante, aquí lo importante en lo último que revisaría aquí es esta colita de piso que tenemos acá. Esta cola de piso en este punto donde la demanda actúa y deja toda esta cola de piso, actúa acá. Entonces, es importante aquí saber cómo el nuevo soporte, cómo actúa la nueva el rompimiento del soporte. ¿Por qué? Porque tenemos lower low, lower high, lower low, lower highs. Tenemos un nivel de soporte. Hay que ver si la tendencia tiene la fuerza necesaria aquí, ley de esfuerzo-resultado. Si están esforzándose en tirar el precio, el resultado es que al menos esto de aquí tuviera cierres por debajo de este nivel de soporte. Es un elemento que hay que interpretarlo dentro de lo que yo pudiera. Esto es como un contextualizador. Entonces, además tengo toda la sobreventa, lo que podría indicar de que si a partir de acá yo tengo posibles, al menos, que sería un contratendencia en la macro, pues alguna oportunidad para montarme en el retroceso del movimiento, se podría formar. Si no, vamos a simplemente ver dentro de esto algunos rangos del precio para ver si es que nuevamente rompe retroceso y volvemos a vender. Listo. Voy a pasarme aquí a 4 horas. ¿Y en 4 horas qué hacemos? En 4 horas, aquí lo que tengo, voy a activar esto ya. Este es el nivel más bajo de la semana pasada, es el nivel más bajo y el detalle importante aquí es cómo está rompiendo por debajo. ¿Cómo es este tipo de rompimiento? ¿Qué nos indica esta cierre de lejos de mínimos? Este es el mínimo de la vela, este es el cierre que nos indica aquí posible inyección de demanda. Y lo otro es si al menos esto tiene continuación. Y de momento no la ha tenido porque la siguiente vela es una vela inside, una vela interna, que significa que ha abierto alrededor al mismo tamaño de donde del cuerpo de la vela madre de la mother bar, que sería esta de aquí, de la vela roja, y cierra dentro de todo el cuerpo. Sería una vela inside, una vela interna. Entonces, sin embargo, no logra superar este último, que sería nuestro último LH de la caída. Miren, impulso, retroceso, impulso. No logra superar. Todo lo que está haciendo aquí son estructuras internas de esta temporalidad, de esta fractalidad, de H4. Cuando el precio empiece a cotizar por encima de esto, yo tengo mucha probabilidad de que vaya a visitar ya aquí arriba, alrededor de los 12.500. Mientras no supere esto de aquí, esto tranquilamente puede quedarse en una fase lateral, todo esto de aquí de una fase lateral, y el precio quedarse aquí manipulando por debajo, manipulando por encima de esta manera. Entonces, por todo el contexto, estaría más probable una acumulación del precio en todo este escenario. Ahora, entendemos que estamos aquí en una posible manipulación tipo spring, una manipulación tipo spring, esto tal como lo denomina Wyckoff, Richard Wyckoff. Ahora, a partir de esto, que es inyección de demanda, en marcos menores, en H1, voy a ver qué es lo que está haciendo el precio. Entonces, veíamos esta zona de oferta anterior y este es nuestro último LH de H4. Estamos armando todo este rompecabezas. A partir de acá, entonces, esto de aquí, este escenario, para ventas aquí, la verdad es que llegó a casi al 50% al cierre del mercado. Y aquí de cierta manera, no identifiqué un patrón en un marco menor, por lo cual, pues luego a esto abre con gap y se dio lo que vino acá simplemente. ¿Qué teníamos por debajo? En H1, pues toda una zona grande ahí en H1, de esta manera sería una vela pin bar, la vela rojita, la vela pin bar, y luego viene una vela envolvente gigante. Esta sería nuestra zona de demanda donde el precio ha actuado hasta ahora y lo ha respetado ahí, mientras el precio aquí lo que estaba observando es, esto tiene una caída, un retroceso y una caída. A partir de acá, el precio es el último movimiento en H1, el movimiento contrario a todo lo que venía haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nivel de soporte resistencia.
Ese nivel de soporte de resistencia es parecido al que buscamos acá, ¿no? El último LH de la caída. Entonces, a partir de esto viene una estructura interna de un alto, un retroceso, un alto, un retroceso, un alto. A partir de acá, esta estructura interna empieza a tener uno, dos, tres higher highs. Esta estructura interna empieza a tener tres higher highs y actúa sobre un LH macro, sobre un LH importante. Aquí lo que vendría sería LH1. LH1, este sería el H1. Entonces, a partir de acá, cuando identificamos alguna manipulación, falsa salida de esto, es lo que mencionaba en sesiones pasadas. Si el precio viene haciendo esto, de lower lows, luego puede que venga a ser estructura de esta manera, a manipular el último LH, hacen este jueguito para simplemente tomar mal y hacer este movimiento. La idea es que al menos, si viene a visitar la parte baja, o aquí tengo demanda para hacer un nuevo alto, ¿ya? Entonces, este escenario es esta forma de nosotros empezar a verlo, vamos a representarlo aquí en el gráfico. Vamos a ver aquí qué es lo que está haciendo. Teníamos que este era nuestro último LH, este es un nivel high de H1, LH de H1, y voy a irme a 15 minutos. En 15 minutos, ¿qué es lo que voy a observar? Ah, aquí en este escenario, pues decir, pero Franklin, ¿cómo lo aprovecho? Ok, ya está bien, ya sé que está ahí y todo lo demás. ¿Qué aprovecho? ¿Cómo lo puedo interpretar? Ya sea en marcos menores, M15, M5 o M1, aquí arriba, pues simplemente vas a todo lo que es estructura del mercado. Todo lo que es estructura del mercado, impulsos, retrocesos, impulsos, niveles de soporte resistencia, impulsos, retrocesos. Y aquí tenemos oferta, oferta. Entonces, cuando empieza a cotizar sobre la zona de oferta, empieza a darse este tipo de formación de oportunidades. Entonces, es lo que dibujaba de esta manera, ¿no? En M5 dibujaba esto, donde tenemos una manipulación sobre un alto, luego empieza el precio a cotizar por debajo, tranquilamente aquí tengo mi zona, trazo mi Fibonacci, y en el retroceso empiezo a negociarlo para venir hasta acá. A partir de acá, pues en M5, ¿qué es lo que voy a ver? En M5, en todo este movimiento, no, aquí tenía en M15, perdón, la última zonita. Esta última zonita, y aquí, aquí en H1, importante aquí identificar dónde está mi último HL de la subida. Si es una estructura alcista, es una estructura alcista, ¿dónde está el HL? ¿Dónde está el HL del movimiento? ¿Por qué? Porque esos niveles pueden actuar como soportes del precio y si tiene como una zona, y si tiene una zona, podríamos actuar para identificar una posible oportunidad hacia la alza, porque está haciendo altos más altos. Entonces, aquí en lo que hace el precio, tranquilamente puedo utilizar este nivel. Voy a bajar esto un poco para que se vea. Ese es un nivel de HL de la subida. Entonces, si el precio a partir de acá es el último, ¿no? Aquí a partir de acá cotiza por debajo tranquilamente y me confirma todo el rompimiento, los retrocesos tranquilamente podría venderlos. Ahora, si tiene falsos rompimientos sobre todo este nivel de acá y a partir de acá, si tiene falsos rompimientos, podría ser un falso rompe, una manipulación para simplemente volver a tomar y hacer altos. De momento, pues estamos en este nivel y quería explicar este nivel de acá, ese verdecito, que no se vaya, que el precio no cotice por debajo. Si el precio está cotizando por ahí arriba, entonces todo el movimiento tranquilamente tenemos ahí oportunidades, mayor oportunidad para largos. ¿Por qué? Porque aquí el precio, todo el movimiento está haciendo 1, LH1, LH2, LH3, posible LH4. 4 lower lows en un movimiento bajista. Entonces, en M15 esto empieza a estar sobrevendido y a partir de acá tenemos atrás de donde sale todo el movimiento, todo el último movimiento pues de H1, a partir de acá sale el movimiento de H1, el nuevo alto, teníamos una zona de demanda. ¿Por qué es una zona de demanda? Porque a partir de acá tenemos un desequilibrio o imbalance. Entonces, cuando el precio empieza a testear acá, nosotros tenemos probabilidad de que se giren los precios, de que aquí voy a sacarle el 50%, esto sería una pin bar, listo. Estos niveles, este nivel de acá, este nivel 50% está dado por la zona, es simplemente de la zona. Cuando el precio empieza a testear este nivel de acá, yo tengo oportunidad de
posicionarme aquí en un marco menor en largo, en largo. Entonces, aquí tranquilamente, pues, si ya en M5 estoy viendo un cambio de estructura acá, si estoy viendo un cambio de estructura, el cambio de estructura sería de esta manera, rompimiento, los retrocesos negociables, rompimiento hacia arriba, los retrocesos a nivel de soporte resistencia, a Fibonacci, a zona, comprables. Esto de acá es todo lo que sería el contexto, no todo sería el contexto. ¿Hasta dónde podría irme largo como primer TP? Acá, tengo una zona acá, primer TP, hasta arriba. Ahora, el primer escenario que ya he testeado aquí es este nivel de soporte resistencia, y sería impulso, retroceso, nivel de soporte resistencia que puede testear ahí. El otro, estamos arriba. Entonces, a partir de acá, listo. Voy a irme a M5, voy a irme a M5 y a partir de acá voy a identificar en la caída el último LH, en la caída el último LH. ¿Cuál es la caída? La caída previa. En todo este movimiento bajista vamos a identificar el último LH. Y aquí sería de esta manera, impulso, retroceso. La verdad es que está más pequeño esto ya, está más pequeño y hay que, tranquilamente aquí pueden poner el gráfico de líneas para identificar, pero en gráfico de líneas enfóquese en los movimientos más macro, ¿no? Porque esto de aquí, miren, impulso, retroceso, que este es mi LH1. No, no es mi LH1. ¿Por qué? Porque es impulso, retroceso, esta es la verdadera corrección. Impulso, retroceso, de esta manera. La verdad es que el movimiento es híbrido aquí. Simplemente tiene pausas tiene desequilibrio, pero tiene pausas, no tiene como verdaderas correcciones, además de esta, que es la más grande. Podríamos decir que esta aquí, un poquito ahí, impulso, retroceso, así. Entonces, a partir de acá, yo puedo irme a velas, simplemente a gráfico de velas, y, ¿sabes? Esto puede ser mi nivel de LH. ¿Por qué? Y ahorita lo explico acá. Listo. Porque el precio estuvo cotizando hasta la parte baja, hasta acá, el precio llegó hasta acá, y luego tiene este retroceso. Entonces, a partir de acá, hace un posible nuevo bajo, un posible lower low, se queda, intenta hacer un nuevo alto, tiene el nivel de soporte resistencia, y aquí simplemente hay una manipulación. A partir de esto, pues, no hay un desequilibrio como tal aún, no hay un desequilibrio como tal. Sin embargo, si empieza a mostrar estructura, impulsos o retrocesos, no se descarta aquí un posible largo hasta la parte alta. Si el precio empieza a superar todo esto, oportunidades hacia la alza. Esas serían las hipótesis que tendría. Ahora, si aquí estamos montados largos, primer TP hasta la parte alta, a partir de acá, en esta zona, que es una zona de oferta de M15, una zona de oferta de M15, vamos a decidir, ¿no? Aquí va a haber un poquito de lucha. Ahora, ¿qué le quita fuerza? Y aquí viene el filtro. ¿Qué le quita fuerza a esta zona de oferta? A esta supply zone. Es todo este de aquí que se puede llamar un rango de redistribución. Cuando hay más velas formándose antes del desequilibrio, le quitan fuerza a este movimiento. ¿Ya? Es una de las claves, es una de las variables o alternativas que nosotros tenemos para nosotros filtrar zonas. Vamos aquí en M15, a partir de M15. En M15, ¿cuál es mi último LH? Mi último LH es este. Entonces, en M15, los traders de M15, pues aquí tranquilamente están identificando este sprint, lo cual les da una oportunidad por posibles largos. TP acá. Cuando el precio empieza a cotizar por encima de esto, los retrocesos no se descartan posibles largos. ¿Hasta dónde? Hasta la parte alta de aquí, hasta los 11.880. Si el precio empieza a hacer nuevos bajos, los retrocesos tranquilamente puedes ir en M15, M1, cambio de estructura y oportunidades para cortos. ¿Hasta dónde? Menos hasta este mínimo que tenemos acá, alrededor de los 11.590 acá. Ese es el otro posible escenario, que el precio simplemente venga aquí, haga esta manipulación y a partir de acá se vuelva a meter y hacer un nuevo bajo. Entonces, estos posibles escenarios donde estoy montando aquí una especulación de lo que puede ser. Muy bien, aquí lo otro que tenía aquí es esta zona a partir de arriba, porque si el precio supera todo esto, si el precio supera todo esto,
Siguiente TP, si el precio supera esto, ¿cuál es mi siguiente TP? Mi siguiente TP es acá arriba, alrededor de este nivel. De esta manera, pues puede definir objetivos. ¿Por qué? Porque el precio aquí reaccionó, el precio de aquí hubo un desequilibrio. ¿Y por qué se genera este desequilibrio? Por simplemente órdenes de institucionales que pueden mover el mercado. Es por eso que cuando vuelven a ser testeadas, nosotros tenemos la probabilidad de que el precio gire. Si no es así y simplemente la demanda tiene todo el control y utilizaron esta zona para comprar, retrocesos y rompe hasta nuevo alto. ¿Hasta dónde? Al menos esto de aquí no va a tener casi nada para que una vez cuando rompa esto de acá, todo esto de aquí hay un vacío aquí que puede ir a llenar arriba el gap. Toda esta zona, que era nuestra zona macro de H1, no nuestra zona que teníamos en H1. Acá, arriba. Listo. Este es un poco de lo que esperaría yo para el día de hoy en el Nasdaq. Nos dice Edgar, Edwin, ¿cómo, ¿cómo anticiparse a una zona de consolidación, lateralidad? Es donde más errores se cometen si estamos operando intradía. A ver, uno que no podemos casi de cierta manera como ver lo que pudiera pasar, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles los indicios que entiendo a lo que te refieres? Y ahí por ahí va tu pregunta. Que yo qué variables o qué es lo que pudiera observar para identificar una preformación de una zona de rango. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el precio? El precio, suponiendo que está siendo altos, ¿ya? El precio empieza a ser un alto, luego tengo un retroceso. Esto es un módulo mínimo de tendencia o fractal. Esta es la estructura básica fundamental de todo lo que es estructura del mercado. Todo lo que tú empiezas a juntar múltiples escenarios de estos y se crea todo lo que es el mercado. Solamente de esta figura. Entonces, cuando tienes esta figura, tienes en la parte alta un nivel de resistencia. Y si el precio empieza a partir de este momento hacer un posible alto, el precio tiene tal vez un movimiento más bajito y luego tiene un posible alto. A partir de este momento tú tienes dos puntos, una resistencia en la parte alta y una soporte en la parte baja. No sabes si a partir de acá el precio va a romper todo esto hacia un nuevo alto o a partir de acá hacia un nuevo bajo. Entonces, como no tenemos eso, lo único que tenemos es nuestro soporte y resistencia. Si el precio empieza a intentar romper esto, pero no lo logra y tiene un falso rompimiento tipo spring, perdón, en la parte alta sería tipo uptrust, por la parte alta, tenemos dos toques por arriba. A partir de este escenario todavía no tenemos nada de indicios de posible acumulación o distribución. Entonces, ¿cuál es mi otro test? Cuando empiece a cotizar por debajo de esto. Si a partir de acá, de este soporte, no rompe, por ejemplo, y tenemos alguna manipulación o un doble toque ahí exacto, ya tengo cuatro toques. En este momento, cuando tengo ya tres toques, pues probablemente te dé indicios, pero aquí ya tengo confirmado. Todo lo que ocurra de aquí en adelante, pues va a ser dentro del rango y en teoría es que rompe por la parte alta, retrocesos comprables si el contexto lo favorece. Si estamos en un contexto bajista en la macro, pues rompe por debajo, retroceso y vamos para abajo, vendibles, en teoría. Ahora, dentro del rango también, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo irme, si por ejemplo este es H1, yo puedo irme a M15, a M5, cuando está por la parte baja cotizando, lo que voy a ver es esto, ¿no? ¿Cuál es la tendencia previa del precio? Marco mi último LH, que rompa mi zona, retroceso, comprable. Y me monto acá, de H1. Y si estoy en un contexto macro, empiezas ahí, primer TP en la parte alta. Si empieza a cotizar, te montas a partir. Esas son algunas de las formas en la cual se pudiera hacer, ¿no? Y es un poco de lo que pasó acá, pero a la inversa, ¿no? Lo que pasó acá en el Nasdaq. Listo. Muy bien, vamos aquí al RTI. Entonces, en la macro ya sabemos un poco el contexto en lo que estamos y es muy parecido a todos los índices, ¿no? Entonces, en M5, aquí vamos a irnos, perdón, en H1 a identificar cuál es mi último LH, mi última zona de desequilibrio donde el precio ha girado. Entonces, acá tenemos este movimiento. A partir de acá tengo un desequilibrio entre la oferta y la demanda, donde el precio ha tenido aquí todo este movimiento o imbalance. Esto de acá, por ejemplo, cuando no hay esto de acá, por ejemplo, vamos a identificar de esta manera.
es que cuando ocurre esto, y yo tengo acá, por ejemplo, un posible escenario y demás, entonces cuando el precio empieza, si fallan a hacer nuevos bajos, aquí lo único que hay es desequilibrio. Entonces el precio tiene acá la oportunidad o la fluidez de irse hasta la parte alta, ¿no? Lo que se llama imbalance, imbalance. Es un poco de lo que ocurre, o incluso acá, ¿no? Acá. Lo que cuando tengo todo este desequilibrio en marcos menores y falla en hacer bajos más bajos, tengo desequilibrio hasta la parte alta. Muy bien, aquí ese es el última zona de oferta y mi último, sobre todo, LH de la caída. LH de la caída en H1. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que puedo ver? Ahí tengo estructuras internas en marcos menores. Perdón, no, en este mismo marco, en H1. Tengo todo este impulso, retroceso, impulso. Entonces, teniendo a partir de acá tres higher highs, tengo un nivel de HL. A partir de acá, posible estructura bajista. Sin embargo, por todo el contexto donde estamos evaluando, esto puede simplemente ser una corrección. Ahora, ¿dónde está actuando el precio? Posible zona de demanda en la parte de izquierda, que en este caso, pues, sí, en teoría, la verdadera forma de marcarlo es así, pero joder, esto de acá está muy, muy amplio, entonces simplemente puedes irte a un marco menor y filtrar la zona en M5, en M15. Entonces en M15, ¿qué tenemos aquí como vela base? Entonces la última vela rojita antes de todo el movimiento de subida es una vela pin bar. Entonces aquí, de esta manera sería. Hi. Ahora, Do you know the Wi-Fi? Do you know eh, the Wi-Fi here? silent please. Entonces aquí tenemos esta como última zona que está reaccionando hasta ahora y lo otro que tenemos que evaluar es el movimiento de caída. Este movimiento de caída tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Estructura básica. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos nuestra manipulación querida. Manipulación tipo spring. Entonces, ¿hacia dónde llega nuestra manipulación? Hacia nuestra zonita de esta de acá. Entonces, llegamos con posible sobreventa a esta zona y aquí hay una batalla entre compradores y vendedores. Aquí se desata la subasta. Oye, te pago tanto, 1.700, no, 1.500, 90, 1.500, 1.759 y demás. ¿Quién compra? ¿Quién paga más? ¿Quién paga menos? Entonces, aquí, en marcos menores, en M15, perdón, ¿qué más pudiera evaluar aquí? Que posible TP en la parte alta de seguir el movimiento alcista. Y si cotiza por debajo, tranquilamente pudiéramos ir a visitar todo este último, todo este último movimiento. Vamos a marcarla ahí. Entonces, si el precio empieza a cotizar por debajo de esto, lo puede hacer así, corregir para luego tirar acá. Es una de las formas y puede continuar con este movimiento bajista, ¿no? Identificamos posible sobreventa acá en esta caída, claro, pero eso no quiere decir que tenga que el precio necesariamente girarse. El precio puede ser lo que sea, entonces esa es la otra chance, ¿no? Si es que el precio gira y tengo aquí un posible setup, a pesar de que sea un escenario y tengo el setup claro, podría irme hasta la parte baja. ¿Cuál es el otro escenario? Que a partir de acá en M5, pues en M5, vamos a leer M5. Vamos a ver nuestro último LH de la caída, nuestro último LH, este de acá. ¿Listo? Ahí. Es nuestro último LH. Vaya que está todavía muy arriba esto. Tenemos impulso, retroceso y tenemos un solo impulso. A partir de acá, está lo que mencionaba hace un rato, no teníamos este nivel de soporte, este nivel de resistencia. Entonces el precio empieza a cotizar por arriba, falsa salida. Ahora, esta falsa salida por debajo, que sería de mi posible rango, de posible acumulación, ¿dónde ocurre lo que es el location, ¿no? ¿Hacia dónde ocurre? Hacia mi zona de demanda en posible sobreventa. Es lo que es contextualizadores y disparadores. Entonces, a partir de acá, pues te da oportunidades para validar. ¿Cuál es la primera zona a testear? Aquí, el primer nivel a testear. Para ver si es que el precio hace esto, para simplemente tirar nuevamente hacia abajo, o va hasta a esta zona que es nuestra zona de desequilibrio en M15, que pudiera reaccionar ahí. Si supera todo esto, tendríamos un posible cambio de estructura
Si supera todo esto, tendría un cambio de estructura para hacer más altos. Eso es lo que esperaría en marcos menores. Ahora, y si el precio nuevamente supera esto de acá, que empieza a tener más pinta de que lo va a romper, pues mi siguiente parada, lo mismo, ¿no? Aquí va a ser esto de acá. Vamos a ponerlo debajo para que tenga confluencia con todo esto de acá, que como hemos visto, mientras más toques tiene, más oportunidad o más probabilidad de que esto se lo lleve sin problema, ¿no? Pero puede reaccionar ahí y simplemente puede ser mi TP. Esto es lo que podría esperar para el día de hoy en el RTI. Entonces, en marcos menores, la verdad que me gusta este escenario, más este escenario que se lleve este nivel de acá. Porque el precio puede venir aquí a apertura, un velón, pero luego te va a tener otro descuento y luego esto. ¿Por qué? Porque aquí tranquilamente puede ser entrada y puede ser stop loss de este trade, ¿no? Que ya está en desarrollo. No vamos a montarnos aquí todo lo que, lo que ya pasó aquí. Vamos a aprovechar aquí el IES. Tenemos aquí 8 minutitos. 8 minutitos para el E-mini SP500. ¿Cómo, cómo se hace más fácil, más rápido incluso, cuando ya tenemos toda la parte del contexto y sabemos un poco lo que buscamos, ¿no? Porque miren, en el Nasdaq nos puede tomar un poquito más y de cierta manera voy por la explicación más detallada y aquí, esto de aquí, pues como tal, empieza a tener una mejor pinta. ¿Por qué? Porque en M15 el precio de aquí tiene impulso, retroceso, impulso. No lleva nuevos bajos toda esta caída. Y aquí lo que tengo es que el precio ha cotizado por encima. Entonces, es mi primer escenario, porque si me voy a H1, perdón, esto de ahí se va a ver al detalle, ¿no? Este es el último HL de la caída, el precio estaba cotizando por encima y el precio no ha hecho nuevos bajos acá. Entonces, en todo este movimiento de subida, creo que acá, posible zona, si el precio a partir de acá cotiza por debajo de esto, next stop aquí. Esto va a ser la siguiente parada del precio, en 3.840. Si el precio continúa llevándose esto de acá. En la macro, en posible escenario, listo, pero como está fallando en hacer nuevos bajos, que es mira, mi último bajo, lo que voy a hacer es enfocarme acá. ¿Por qué? Porque la caída del precio es impulso, retroceso, impulso, último LH. Entonces, a partir de acá, el precio tiene impulso, retroceso, toda esta estructura alcista, donde ha cotizado y me ha confirmado por la parte alta. En todo este movimiento alcista voy a identificar algún nivel de parada en alguna zona de este M15. Por eso que vamos a irnos a M15, aquí. Y en M15 voy a observar donde tengo desequilibrios entre la oferta y la demanda. Voy a ir a hacer el más lejano, y el que rompe la última zona de oferta. Esta es la última zona de oferta de la caída. ¿Cuál es el movimiento que rompe? Es este. Porque a partir de acá, este se lleva toda esta zona de oferta. Rompen y ganan la demanda. Entonces, a partir de acá, yo pudiera observar el testeo a posibles largos, ¿no? Ahí en este escenario. Si no se da, si esto de acá, por ejemplo, rompe y cotiza por debajo, siguiente parada es esta. Ahora, aquí yo voy a esperar una confirmación. ¿Qué confirmación? Aquí puedes evaluar lo que es el MACD. Aquí un indicador oscilador asombroso es como un MACD. Lo que podemos observar aquí son son lo que se llama divergencias, ¿no? Divergencias. Por ejemplo, aquí se supone que el precio me empieza a hacer nuevos altos, nuevos altos. Si tú tienes un MACD, si tienes un SRI o algún oscilador, algún tipo algún indicador de ese tipo, pues, o incluso volumen, entonces cuando el precio empieza a hacer esto de acá, de aquí todavía no tenemos divergencias. Entonces, tenemos la siguiente zona, que es nuestro 50%, acá. Si el precio viene para acá en hacer un nuevo bajo, y aquí tengo una divergencia del precio, incluso esta divergencia se puede ver en el volumen,
te da una oportunidad para evaluar posible giro, ¿no? Que el giro está cerca. Así que es una forma. Más lo utilizan en el Nasdaq, ¿no? En el Nasdaq lo he estado testeando, lo he estado viendo aquí, y es lo que veíamos acá, la, la venta en M5, ¿no? Esta es la venta en M5 que ocurrió, la venta en M5, acá, donde el precio no hace nuevos saltos y esto intenta hacer nuevos saltos para quienes utilizan algún indicador de este tipo, ¿no? Y si eres simplemente de price action, evaluar aquí los rompimientos de impulsos, retrocesos. Entonces, ¿cuál es la otra hipótesis en el IES? Voy a quitar aquí el indicador. Es que el precio cotice por encima de todo esto. Next stop es esto de ahí. Entonces, si rompe mi último LH, que sería este retroceso puede ser a niveles de soporte-resistencia en la parte baja. Miren que aquí ya tengo un nivel de soporte-resistencia. Acá. Este retroceso puede ser a un nivel Fibonacci, tranquilamente, o si en la subida me deja una zona de demanda, puede generarse. Entonces, si tengo aquí este disparador, que puede ser con envolvente o lo que consideres como un indicador, una divergencia, la siguiente parada hacia la parte alta puede ser acá, ¿no? Si entonces empieza a superar, los retrocesos lo mismo, para allá arriba. Listo, señores. Estaba emocionante. Estaba emocionante. Sí, por ejemplo, en la parte alta, para la parte alta, si el precio viene haciendo altos y tengo yo una zona de demanda, cuando el precio haga este retroceso, este back, luego de romper este último alto, yo tengo aquí el testeo, ¿no? Y aquí tengo oportunidad para hacer el nuevo alto y montarme en el nuevo alto. Y, por ejemplo, si hacen este tipo de movimiento, tengo un LH, un HL, perdón, viene aquí, manipula y hace este alto, oh, y aquí, si aquí tengo mi disparador, genial, porque habían cogido a muchos retail trader acá, los stop loss y las órdenes pendientes de venta, los sell stop que tenían, ya hay liquidez para girar el precio, ¿no? Eso es lo que podría mencionarte. Nos dice Sandra, Edwin, buenos días. ¿Cómo diferenciar un falso rompimiento de una entrada? Un falso rompimiento, muy simple, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, el precio tiene esto, impulso, retroceso, tengo un nivel de resistencia. Cuando el precio empieza a cotizar acá, vamos a irnos a gráficos, ¿ya? Acá, por ejemplo, aquí yo tenía un nivel de soporte, este nivel de soporte que está dado que está dado por el último bajo, que me deja aquí este posible, posible bajo, donde el precio estaba, me deja esta vela verde. Entonces aquí tengo un nivel de soporte. El siguiente movimiento intenta el precio cotizar por debajo, pero el cierre de esta vela, mira que el precio llega hasta acá, cuando está open esta vela, llega hasta aquí abajo, pero luego cierra acá. Entonces, este es un falso rompimiento. Lo podemos verificar en esta temporada hasta que cierra la vela. En marco menor, pues te puedes ir aquí a M5 y lo validas, ¿no? ¿Cómo sería la otra variable, ¿no? Que cuando rompe el nivel, tenga este movimiento a continuación, que si son velas rojas, la idea es que rompe, tenga a continuación el movimiento. Y en este caso no lo hace. La siguiente vela es una vela verde. Ese es un falso rompimiento. Es una posible característica de un posible spring del precio. Por la parte baja, falso rompimiento. Ahora, puede que el precio haga esta figura, ¿no? Que el precio open vaya hasta la parte baja, luego cierre aquí y simplemente te deje esta cola. Ahí estamos ante un posible falso rompimiento. Lo sabemos en la fractalidad, en la temporalidad donde estamos observando hasta que cierre la vela. Entonces, esa es lo que podríamos ver, ¿no? En M5, pues nos adelantaríamos y estaríamos acá, incluso que no tiene continuación. ¿Por qué? Porque en M15 tocaría esperar a la siguiente vela que cierra ahí arriba, que sería esta vela de acá, ya aquí, arriba. Pero en M5 teníamos un posible indicio acá. Entonces, de esa manera, pues, tanto para abajo como para arriba, lo podemos ver. Y lo otro es que la divergencia, ¿no? La divergencia, si tienes un indicador tipo oscilador o volumen y demás, la idea es que aquí va a haber más volumen y cuando esto intenta hacer un nuevo bajo, haya esta divergencia. No hay continuación. Voy a añadir el volumen ya para validar.
Si me... Listo. Para decir ahora si me sale esto. O sea que está en YouTube. Suscríbase al canal. Nuevo panel inferior. Listo. Esto es lo que es la divergencia, ¿no? Miren. El precio intenta hacer un nuevo bajo y esto de aquí, el volumen, esto es un alto del volumen, pero no tiene continuación. Esta es una ley básica que hablaba Wyckoff ya hace mucho. Utilizas algún tipo de confirmación para entrar. Cuando es vela con confirmación llega, por ejemplo, a una zona de M5, en M1 pudiera haber una envolvente, una doji, un insider en M1, que puede ser una confirmación, ¿no?